Romanos capítulo 15, versículo 4. Es un texto muy clave para poder ver lo que vamos a ver hoy día de hoy, porque Jesucristo vino a cumplir toda la palabra de Dios. Y vamos a ver que Jesucristo es la palabra de Dios. Vamos a revisar entonces, Romanos 15, 4 dice así: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿verdad? Es decir, todo lo que se escribió, todo el Antiguo Testamento y todo lo que en ese tiempo se estaba escribiendo, ¿verdad? Ya los primeros evangelios estaban saliendo, ¿verdad?, alrededor del año 60, los escritos de Pablo a finales del año, de la década del 40. Entonces, ya en ese tiempo, todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió para que podamos tener esperanza. Vamos a ver entonces esto, y esto es importante porque Jesucristo da a entender de que su palabra, de que la palabra nos da esperanza, nos da consuelo, pero ¿podríamos confiar en una palabra que tiene errores? Por supuesto que no. Entonces, una vez un pastor de una pequeña iglesia rural resumió esta preocupación cuando un hermano le dijo, pastor, tengo una pregunta, dígame, hermano querido, cuénteme qué pasó, ¿qué le puedo ayudar? Si la Biblia lo dice, ¿lo puedo creer? Y esto significa efectivamente para nosotros, lo que la Biblia dice es confiable. Nosotros podemos creer en todo lo que la Biblia dice, hoy en día en un mundo que cada vez cree menos. ¿Tiene errores la Biblia? Vamos a ver algunos textos bíblicos, pero primeramente es importante hacer nuestra pregunta, porque hoy en día se está bombardeando a la iglesia, a ustedes, me imagino también a algunos de sus familiares que no creen en Dios, o algunos amigos, compañeros del trabajo, y lo primero que se ataca en la fe es la Biblia, ¿verdad? Como un libro solamente escrito por seres humanos. Pero algunos dirán, pero la Biblia, ¿qué tiene que decirme sobre los cometas, sobre las plantas, sobre un montón de cosas? Pero la verdad es que, si bien es cierto, la Biblia no trata todos los temas. La Biblia trata algunos temas, y en los textos que la Biblia trata, ahí hay plena seguridad. En ello podemos confiar. Y aunque en ninguna parte de la Biblia dice que no tiene errores, pero la Biblia y los cristianos siempre han confiado en ella a través de los siglos. No sé si usted sabe que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero ¿podríamos no creer la Trinidad? Claro que no. Aunque no está explícita, tenemos plena seguridad de que la Trinidad está actuando desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, lo mismo, cuando decimos que la Biblia no tiene fallas, no tiene errores, es decir, es infalible y es inerrante, estamos concluyendo que la Biblia, de tapa a tapa, realmente no tiene ningún error. Por eso, los grandes reformadores del siglo XVI y XVII, ¿cierto?, como Calvino, Martín Lutero y otros, ellos reconocieron que en la Biblia no había ningún error. Pero la pregunta para nosotros es, ¿y nosotros creemos que la Biblia no tiene errores? Y ¿saben qué? Si alguien de nosotros llegara a creer que hay errores, tendríamos tres grandes problemas. El primer problema, de cuando negamos que la Biblia es inerrante, o cuando, al revés, cuando creemos que la Biblia tiene errores, tenemos tres problemas. El primero, hay un problema grave, porque estaríamos dudando de lo que Dios dice. Porque ¿cómo confiar en un Dios que nos da una Biblia que tiene errores? No podríamos confiar en ese Dios. Pero nuestro Dios es un Dios que en todo lo que nos dejó en la palabra es real. En segundo lugar, también cuando decimos que la Biblia tiene errores, lo que nos ponemos a hacer es nosotros, como seres humanos, juzgar lo que Dios nos dejó. ¿Y podríamos no ser nosotros jueces del Señor? Por supuesto que no. Y el tercer problema es que si creemos que la Biblia tiene errores, no podríamos confiar en ninguna doctrina ni enseñanza que la Biblia nos ha dejado durante todos estos años. Por eso lo más importante, hermano, y le pido que pueda tener su Biblia abierta, es ¿qué dice la Biblia? Lo que acabo de hacer es una introducción de cómo la gente ha tratado de atacar la Biblia con varias cosas, pero ahora, ¿qué dice la Biblia sobre sí mismo? ¿Qué nos enseña? Lucas capítulo 24, verso 25, Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, cuando Jesús va camino a Maús,
A estos dos discípulos Jesús les llama la atención. Le dice insensatos y tardos de corazón. Uno tiene que ver con el pensar, otro tiene que ver con el sentir. Es decir, muchas veces el problema de la humanidad no tiene que ver con lo que la Biblia dice, sino que si sabe, si cree, si alguien, si una persona atea, si una persona que no cree en Dios, llega a reconocer que la Biblia es palabra de Dios, va a significar que sí o sí va a tener que cambiar su vida. Nadie puede llegar a la conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios y seguir como está. Porque si llega a la conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que en la Biblia está escrito es verdad, sí o sí va a tener que hacer un cambio en su vida, porque si no, sabe que está condenado por cuanto no está haciendo lo que agrada a Dios. Entonces, muchas veces a unos defensores de la fe, hay varios famosos, pero una vez a uno de estos pastores, ¿verdad? Le hicieron una pregunta. Pastor, profesor, teólogo, díganos aquí a todos los universitarios que estamos acá, demuéstreme, por favor, demuéstreme que la Biblia es verdad y que Dios es real. Esa pregunta le hicieron entonces a este pastor teólogo. Y él respondió lo siguiente. Querido joven, si yo te lo demuestro, ¿tú vas a creer en Dios? Y él le dijo, aunque me lo demuestre, no creeré en Dios. Entonces el pastor le respondió, entonces tu problema no es de conocimiento, tu problema es moral. Tu problema es mucho más allá, es espiritual. No es que te falte información, porque la información te la voy a dar. La información está en varias escritos, hay muchos videos de esto también en internet, pero el problema no está ahí, el problema es espiritual. Y por eso vino Jesús a la cruz, porque Él sabe que tenemos un problema espiritual gravísimo que llamado pecado, y el pecado nos aleja de Dios, y debido a que estamos lejos de Dios y estamos condenados producto de nuestra desobediencia, entonces no tenemos ninguna esperanza y nuestra salvación está solamente perdida. Pero cuando Jesucristo vino, nosotros pudimos entonces reconocer su gran sacrificio de amor y gracias a Él hallar salvación por medio de la cruz. Pero muchas veces es el conflicto. Pero Jesús entonces llama a discípulos, ni siquiera a gente no cristiana, insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. Que el Señor nos libre a que nosotros como cristianos tengamos esta actitud. Tengamos la Biblia en nuestras casas, hemos visto muchas películas de Jesús y que aún así podemos ser insensatos y tardos de corazón. Muchas veces, lamentablemente, en las iglesias se ve hermanos y hermanas, años en la iglesia, pero que no creen lo que la Biblia dice. ¿Y cómo se ve que no creen? Porque no lo viven. Porque en la Biblia, creer es vivirlo, no es saber. Creer es vivir. Y ese es el desafío para nosotros. Hechos 24, versículo 14, te dice, pero esto te confieso, que según el camino que algunos llaman herejía, aquí está hablando Pablo, ¿cierto? Cuando lo tomaron preso. Está explicando qué cree él. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Es decir, el apóstol Pablo está diciéndole, ¿sabe qué, estimado gobernador? Yo creo lo que la Biblia decía. El problema es que los judíos no creen lo que la Biblia decía. Y por eso mataron a Jesús. Entonces, como si nos damos cuenta, Jesucristo y la misma Biblia enseña quién es Él. Y vamos a ver tres grandes testimonios. Primero, Jesús nos dio la palabra. Nos vamos a Juan capítulo 17. Vamos a ver 3 versículos ahí. Jesús dio la palabra. Y si Él dio la palabra, esa palabra no puede tener errores. Porque Él dijo que era la verdad. Juan 17, 14 dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién nos dio la palabra? Me responde en el versículo 14. Jesús nos dio la palabra. El versículo 17 va a responder la pregunta, ¿qué hace la palabra y cómo es la palabra? La Biblia dice, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si se dan cuenta, este texto va a entender, fíjense que siempre habla de tu palabra, la palabra, tu palabra, la palabra, es decir, la Biblia completa de tapa a tapa.
La Biblia santifica al creyente. ¿Quiere ser más santo? Lea y viva la Escritura. Así vamos a ser santos, vamos a aprender a vencer la tentación, vivir una vida apartada, y una vida en santificación es una vida con esperanza, sin culpa, una vida de arrepentimiento, de fe, de amor, ¿cierto? Eso hace la palabra. ¿Por qué? ¿Cómo es que la palabra santifica al creyente? Porque el Espíritu Santo, que fue quien inspiró, eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? El Espíritu Santo, quien fue quien inspiró la palabra, actúa. De tal manera que el creyente, por un lado, Dios, a través de su Espíritu, inspiró la palabra. Cuando el Espíritu Santo me insta a leer la palabra. Y una vez que leo la palabra, el Espíritu, ¿verdad, Santo? Transforma mi mente y mi corazón para que yo viva la palabra. De principio a fin, el mérito es de Dios. Porque Él la escribió, Él me lleva hacia Él, me atrae hacia Él, y Él produce un efecto en mí. De tal manera que la gloria no es mía, la gloria es del Señor. Por tanto, la palabra es verdad. No podemos encontrar errores en la Biblia. Una vez un joven creyente dijo esto: me puse a leer la Biblia y encontré muchos errores, todos ellos en mí. Reflexionemos sobre eso, ¿verdad? ¿Cuánto nos enseña la Biblia? Es como un espejo. El espejo muestra todas las imperfecciones que tenemos, hermano. Y el libro de Santiago dice eso, que tu palabra es como un espejo, ¿cierto? Que la palabra de Dios nos enseña qué tal estamos. Por eso, véase seguido. No vaya a estar chascón espiritualmente, ¿cierto? En el sentido que arréglese. Y la palabra nos enseña a hacer los cambios para que estemos bien delante del Señor. Y Juan 17:20 dice: no solamente ruego por estos, dijo Jesús, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos. Pero la palabra que ellos van a predicar no es de ellos, la palabra es de Jesús, porque Jesús dio la palabra, ¿verdad? En primer lugar, Jesús dio la palabra. En segundo lugar, Jesús es la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía o era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo, en el idioma griego en que fue escrito, es una palabra que significa muchas cosas. Significa discurso, verbo, acción, y también significa palabra. Lo que sucede es que los grandes sabios, griegos y romanos, tenían una palabra llamada logos. Y logos es esto: verbo, palabra y todo eso, ¿cierto? Porque había dos formas de explicar el mundo: a través de los mitos, de esas cosas leyendas, cosas antiguas, que no eran racionales, eran como historias libres, y estaba la otra forma de explicarlo con la verdad, con el conocimiento, con la pureza, que es el logos. Cuando Juan dice que Jesús es el logos, le está diciendo a todo el mundo que no hay que buscar más sabiduría en las cosas humanas, no hay que buscar la explicación en lo que los hombres dicen, en los mitos y otras cosas, sino que Jesús es la sabiduría de Dios. Proverbio nos enseñaba lo siguiente: la sabiduría camina en las calles, la sabiduría dio la inteligencia a los hombres. Eso dice Proverbios. Eclesiastés le da características de persona a la sabiduría y al conocimiento. Pero en el Nuevo Testamento se nos revela quién es entonces la sabiduría y el conocimiento verdadero. Este logos, esta sabiduría, este conocimiento es Jesús. Y nosotros entonces, cuando leemos la Biblia, encontramos la verdad. Y la verdad viene de Dios, y si la verdad es Jesús, no puede tener errores. Jesús dijo, Juan 14, 3 cosas. La verdad, la segunda que dijo es: yo soy la verdad. Jesús es la verdad. Y si Jesús es la verdad y Jesús nos dio la palabra tiene que ser verdad. Entonces usted y yo podemos confiar en la palabra, por cuanto la dio Jesús y por cuanto Jesús mismo está reflejado en la palabra. Juan 5:39 dice: escudriñen, estudien, revisen, lean con cuidado las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de mí. Ya sea Génesis, ya sea Apocalipsis, usted va a ver que ahí
de una u otra forma hay imágenes, hay símbolos que nos llevan a Jesús. Y Jesús es la palabra. Y si la Biblia fue dada por el Señor, la Biblia es inerrante. No puede tener errores. En tercer lugar, hablamos de Jesús, hablamos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, pero vamos entonces con la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia con la palabra de Dios? ¿Qué pasó con la primera iglesia? Esa iglesia de las primeras décadas, desde el año 30 que murió Jesús, ¿verdad?, hasta el año 70, hasta el primer siglo, hasta el año 100. La Biblia nos dice mucho en Hechos, varias cosas. En primer lugar, cuando se predicaba la palabra. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Ya? Cuando tú recibes la palabra, hay un cambio en ti. ¿Y qué produce la palabra? Arrepentimiento y manifestación de tu arrepentimiento. La palabra produjo eso en los creyentes. Hechos 4:4. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y solamente los hombres eran 5.000. Es decir, cuando se predica la palabra, la gente cree. ¿No será ese nuestro problema, hermanos? ¿No será aquí el texto clave de nuestro problema? ¿Por qué según nosotros hablamos de Jesús y nadie cree? ¿Será porque no estamos predicando la palabra? Estamos predicando que la iglesia hace ciertas actividades, estamos predicando que los hermanos son todos simpáticos, ¿cierto? Estamos predicando que tenemos reuniones por Zoom, pero no predicamos a Cristo crucificado y lo que hizo en la cruz. ¿Será ese el problema entonces de la evangelización de hoy día? Que hemos confundido a la iglesia con la palabra y el evangelio mismo, y no son lo mismo, ¿cierto? Por eso, hermanos, cuando se predica la palabra, hay cambios. Hechos 4:31, cuando oraron, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Una consecuencia de que la palabra se predica, se vive, es que somos llenos de su Santo Espíritu, por cuanto el Espíritu Santo inspiró la palabra. Cuando tú la lees y la crees con fe, el Espíritu te llena, ¿verdad?, de él, y eso te motiva a ti, te guía a poder hablar, no con timidez, sino con denuedo, con amor tu palabra. Y esto, hermanos, no sabían mucho. Yo creo que nosotros sabemos más que ellos. Porque lo poco que sabían, lo predicaban y lo vivían. Había una vida, un testimonio detrás. Hechos 6:2 dice que los 12 convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí nacen este problema que había en la iglesia y que aquí nacen los diáconos. Y los apóstoles dan a entender que si bien es cierto, todas las cosas de la iglesia son importantes, todo, desde limpiar, barrer, poner un micrófono, cualquier actividad es importante, la predicación y exposición de la palabra es la reina de las actividades, la más importante. Por eso, los apóstoles no querían desviarse de la palabra porque sabían que si se desviaban de la palabra, la iglesia no iba a ir por buen camino. Por eso, valoremos a cada hermano y hermana que coordina y que predica la palabra de Dios, porque hay un tiempo de preparación detrás de eso. Y ese tiempo es un tiempo bien invertido, por cuanto alimenta a todos nosotros la iglesia del Señor. Por eso Hechos 6:7 da el resultado. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Es decir, no dice que se hacían más iglesias. De hecho, no pone en primer lugar a los hermanos. No dice que los hermanos fueron más. Comienza diciendo que lo que se multiplicaba primeramente era la palabra. Se dan cuenta que el énfasis que le da el libro de Hechos a la palabra de Dios es un énfasis que debiéramos retomar, hermanos, en nuestras vidas y nosotros también, en los grupos de comunión, en nuestra iglesia, en todo. Retomar el concepto de la palabra de Dios como un concepto clave porque Dios se manifiesta en su palabra. Deberíamos poner diligencia en presentar de mejor manera la palabra. Por eso, capacitaciones que haya, actividades que haya para aprender más de la palabra, úsela, aprovéchela, por cuanto la palabra va a ser la que transforme este mundo. No nosotros, no la iglesia, no nuestro letrero denominacional que amamos, ¿cierto? Sino la palabra del Señor. Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos en Judea que también los gentiles ahora estaban recibiendo la palabra. Es decir, no es solamente para los judíos, la palabra es para todo el mundo. ¿Y sabe qué? El efecto de la palabra de Dios es el mismo para judíos que para no judíos, por cuanto los seres humanos somos uno.
Hechos 12, 24. ¿Qué dice Hechos 12? Los primeros versículos. Había un hombre, ¿verdad? Hechos 12 comienza diciendo que el rey Herodes, mandó a matar a uno de los apóstoles, Jacobo. Triste noticia, los hermanos estaban apenados. Un apóstol murió de forma muy triste. Herodes estaba contento, los romanos estaban contentos, los judíos estaban contentos, ¿verdad? Pero la iglesia, ¿qué se dedicó a hacer cuando murió uno de los suyos? Guardó silencio, se quedó callada, ¿verdad? ¿Deberíamos nosotros por la pandemia, por las dificultades, quedarnos callados, no hacer nada? No. La iglesia con mayor razón buscó más de Dios y por eso Hechos capítulo 12, que empieza de forma muy triste con la muerte de un apóstol, termina diciendo, y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es decir, el capítulo empieza con tristeza, pero el mismo capítulo termina diciendo el resultado. La palabra se multiplicaba. ¿Y por qué se multiplicaba? Porque la palabra de Dios es verdad, es inerrante, infalible, no tiene errores ni los tendrá. Si hay errores, están en nosotros, no en la palabra, ¿cierto? Por eso también dice la Biblia, ¿verdad?, que los glorificaban y se regocijaban los que oyeron la palabra del Señor. También dice Hechos 13, la palabra se difundía por la provincia. Hechos 15, después del concilio, Bernabé y Pablo continuaron en Antioquía enseñando la palabra y anunciando el evangelio. Es decir, hay muchas señales. Cuando también está Silas con Timoteo, también estaban se entregaron a la predicación de la palabra. El apóstol Pablo estuvo 1 año 6 meses en Éfeso enseñando la palabra de Dios. Y también Hechos 19, 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. ¿Cómo fue que una iglesia que comenzó con 12 personas, que comenzó con el maestro crucificado, después del primer siglo, haya sido una iglesia que creció tanto y que tanto, siendo que los mataban, morían, había persecución de Nerón en Roma, de los distintos personajes, ¿verdad?, romanos, más la persecución judía? ¿Cómo fue que la iglesia creció tanto? Por dos razones. Primeramente, porque ellos predicaron la palabra. Predicaron la palabra. Y en segundo lugar, porque esta palabra que predicaban era inerrante, era infalible, y por cuanto el Espíritu Santo está obrando en la Biblia. Hermano, entonces yo le pregunto a usted, ¿qué nosotros podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad que muchas cosas. Si negamos que la Biblia es inerrante, entonces estamos negando que Dios tiene errores. Y no, Dios no tiene errores. Lamentablemente hay corrientes cristianas que piensan esto, que la Biblia no tiene errores, etcétera, etcétera, pero no los tiene. La Biblia es infalible, es inerrante. Usted puede confiar en su Biblia. De hecho, puede confiar más en la Biblia que en nosotros los seres humanos. También podemos tener plena seguridad y confianza en que la Biblia es la palabra de Dios. No tiene ningún error. Puede confiar en que lo que se ha enseñado en la iglesia por años es confiable. No es palabra de hombres, es la palabra de Dios. Y Dios no solamente cuidó a los escritores para que escribieran bien, sino que con los siglos también guió a la iglesia para que interpretara bien la palabra, y por eso nosotros hoy en día somos cristianos, porque Dios se ha encargado de que su palabra, que no tiene errores, que es infalible, su palabra que es verdad, se mantenga firme. Pero le hago una pregunta a ustedes, hermanos. ¿Cuán importante para ustedes es la palabra? ¿Cuánto énfasis le pone en su vida, normalmente, a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedica al día? ¿Cuánto tiempo le dedica a la semana a conocer más de su Cristo, de su Señor? Porque con las películas de Semana Santa nos volvemos muy sensibles, pero a algunos ya el día lunes se le olvida todo. Gracias a Dios, esos hermanos no van a esta iglesia. Amén. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo demostramos que la palabra de Dios, el Señor crucificado y resucitado, es importante? Queremos que Él nos hable. ¿Cómo nos habla? Con su palabra que no tiene errores, que es verdad, que es real. Por eso, hermanos, también usted puede confiar plenamente en la palabra. Y lo más importante, lea la palabra, obedezca la palabra, porque la palabra de Dios es inerrante, no se equivoca. Y por eso repetimos lo que dice Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué hago, pastor, si tengo problemas con mi familia? La palabra le va a ayudar a ser un buen esposo o esposa, a ser un buen hijo o hija. Pastor, tengo problemas en mi trabajo, tengo muchas dificultades con mi jefe y con mis compañeros. Lea la Biblia, pídele al Señor que le hable y Dios le va a hablar cómo, ¿verdad?, debe manejarse en su trabajo. Si tiene alguna dificultad del alma, del corazón, de lo más profundo de su ser, si está batallando con algún pecado y no puede salir de eso, vaya a la palabra, porque la palabra lo va a santificar, le va a guiar. Si tiene dificultades en cualquier área de su vida, si no sabe qué va a pasar con usted en el futuro, si tiene algún miedo o dificultad, recurra a la palabra, porque la palabra le va a guiar. Si no sabe cómo llegar a fin de mes en lo económico, si tiene problemas en cualquier área, el Señor nos ha dejado todo lo que necesitamos. No hay más que esto, hermanos. No busque a un chamán, ¿verdad? De hecho, la Biblia lo prohíbe. No busque, ¿verdad?, en cosas extraordinarias, ¿verdad?, como si fueran mágicas. No está ahí, hermanos. No creemos en la magia, creemos en el poder de Dios. Y el poder de Dios se ha manifestado y ha quedado registrado en su palabra. Si el problema nuestro, hermanos, no es ese, el problema es espiritual. Busquemos al Señor, a este Dios amoroso y poderoso que nos ama, busquémoslos en la Biblia. Cada vez que usted lee la Biblia, abra su corazón, léala con humildad y el Señor le va a hablar, le va a guiar. Porque la palabra de Dios es infalible, es inerrante y tiene mucho que decirnos. Recuerda que Jesús dijo que cuando ustedes la estudien y la escudriñan, ahí está presente el Señor Jesús. Así que, hermanos amados, muchas iglesias desfallecen, están desnutridas espiritualmente hablando, por cuanto se enseñan testimonios. Mira, yo les quiero contar lo que hizo Dios por mí, y contamos testimonios, y qué bonitos los testimonios. Es lo que Dios hizo en su vida, pero mi testimonio no está al mismo nivel que la palabra de Dios. La palabra de Dios es superior. Muchas iglesias también desfallecen porque la gente lo único que escucha son, o a veces hay iglesias que cantan tanto y dejan muy poco tiempo para que se predique. Hay iglesias que se dedican a juntarse, son tan amorosos los hermanos que no tienen tiempo para escuchar la palabra. Es decir, tenemos que cada día nosotros ponerle el énfasis, y ese es el énfasis en nuestra iglesia, ¿cierto? Poner la palabra como el centro de las cosas, por cuanto Dios se reveló en su palabra. Y si Dios está presente, todo lo demás, la comunión, la evangelización, el servicio al prójimo, el amor al necesitado, todo va a estar en orden por cuanto Dios está en el lugar que Él se merece. Hermanos queridos, Jesucristo murió, pero también resucitó para darnos vida eterna, para darnos perdón y salvación por cuanto estábamos condenados y muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús voluntariamente se ofreció a ir a la cruz. Se despojó, se vació, dice el idioma original, se vació. Él no se dejó nada. Él completamente se entregó por amor a nosotros. Y esa entrega que dijo Jesús, nosotros la tenemos revelada en la Biblia, para que aprendamos de Él, para que aprendamos de Jesucristo, y Él sea siempre nuestro máximo héroe. El héroe de héroes, nuestro Señor llamado Salvador Jesús. Le invito entonces, amados hermanos, a que Dios nos ayude a que como iglesia le demos en nuestras vidas y familias el lugar que la palabra inerrante, infalible, no tiene errores, el lugar que se merece. Oremos al Señor para que Dios nos bendiga. Porque muchas veces, yo me acuerdo cuando chico, me acuerdo que escuchaba un pastor que decía esto: tengo dos opciones como pastor. O me dedico a aconsejar a cada hermana y hermana de la iglesia para solucionar sus propios problemas, que lo voy a hacer. Y tengo el mejor camino, el camino número 2, que es el mejor camino: predicar la palabra completa, todo el consejo de Dios. Y así es mejor, mucho mejor. Y muchas veces no nos pasa eso. Muchas veces estamos solucionando nuestros problemas de la vida ahí en el día a día. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo llego a fin de mes? ¿Cómo hago con mi negocio? ¿Cómo hago con la feria? ¿Cómo hago con mis amigos? ¿Qué hago? Y estamos muy problemados y nos pasamos horas pensando en cómo solucionar nuestros problemas. Cuando probablemente nuestro problema es que no vamos a la Escritura
Y muchas veces el tiempo que dedicamos a nuestros problemas lo debiéramos dedicar en meditar y en entregarnos a la palabra de Dios. Cuando ponemos por obra lo que la Biblia dice, la vida cambia. No mágicamente, es un proceso, pero la Biblia cambia. ¿No será que eso nos falta? ¿No será que muchos de nuestros problemas son porque no estamos aplicando lo que la Biblia dice? Cuando la Biblia habla de guardar, de ahorrar, quizás no debiéramos haber hecho eso hace unos meses, unos años atrás. Cuando la Biblia nos habla de perdonar, ¿no debiéramos haberlo hecho? ¿No debiéramos haberlo hecho ya para no tener los problemas de hoy? Por eso, cuando leemos, vivimos y obedecemos la palabra, Dios también se manifiesta en nuestras vidas. Oremos al Señor.